Sí, digo muy buenos días todos los hermanos. Dios nos permite nuevamente poder llegar acá a la iglesia, ¿no? Para tener el culto dominical. Vamos a comenzar alabando a Dios. El himno número 170, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Himno número 170, ¿quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres venir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que le vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer a toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que le vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que le vertió. Sí, vamos a cantar otro himno. Himno número 143, Bellas Palabras de Vida. Sí, hermanos, alabemos el himno número 143, Bellas Palabras de Vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida.
qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. El llamado te oye está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, vamos a cantar un himno más, himno número 214, pon tus ojos en Cristo. Sí, himno número 214, pon tus ojos en Cristo. Oh, alma cansada y turbada,
amor, y lo terrenal es sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él le dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación. Pon tus ojos en Cristo, dale lleno de gracia y amor, y lo terrenal es sin valor será a la luz del glorioso Señor. Sí, en esta mañana vamos a alabar hasta aquí. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Por la gracia del Señor, ¿no? Hoy tenemos el culto dominical. Esta mañana también nosotros estamos agradecidos al Señor, porque en esta mañana también podemos escuchar la palabra de Dios, podemos recibir el corazón de Dios y tener la esperanza en el corazón. Esta mañana, por el culto dominical, vamos a invitar al diácono René Ramos, quien nos va a dirigir con la oración. Adelante, diácono. Bendito Padre Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en esta mañana, primeramente queremos agradecerte, Padre, por el día que nos regalas y también por este culto. Padre, usted traiga a todos mis hermanos, hermanas, a este lugar para que todos juntos, con un solo corazón, podamos escuchar su palabra por medio de su siervo. Padre, también estamos agradecidos en este tiempo, en este año, recibiendo la promesa de tu siervo para este año. Nosotros también en año 21 estábamos así como David, afligidos, desesperados, preocupados, así como que el enemigo nos amenazaba de muerte. Pero nosotros en este año, recibiendo la promesa, en año 22 también nos vamos a fortalecer en nuestro Jehová, nuestro Dios. Tenemos esta promesa y con esta promesa vamos a avanzar, Padre. Usted respalde su palabra, bendice a Bolivia de una manera muy especial, Padre. Asimismo también guarde y cuide a sus siervos, a los líderes, diáconos, guías, hermanos, a toda la iglesia y también al mundo entero, Padre. Así en esta mañana queremos agradecerte. Primeramente también, Padre, usted permítanos buena salud. Y si tenemos salud, tenemos todo también de parte de usted. Así en esta mañana queremos agradecerte. Permítanos escuchar su palabra a nuestro corazón por medio de su sierva. Así en esta mañana agradecemos y oramos en el nombre de tu Hijo amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Realmente no, este tiempo Dios nos permite escuchar la palabra. Entre los hermanos también que hoy quieren pasar a testificar, glorificar el nombre del Señor, pueden pasar libremente, hermanos. Si entre los hermanos hay algún hermano, adelante, hermana, pase por favor. Bien.
Hola, buenos días a todos los hermanos. Mi nombre es la hermana Lourdes Patti. Para los que no me conocen, soy de la célula de Santiago II. Bueno, rara vez salgo yo, ¿no?, a testificar. Es bueno, ¿no?, testificar, hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Él nos dirige. En este tiempo, yo he estado, bueno, semana que pasó, he estado acompañando a la hermana Rosemary, ¿no? Muchos tal vez le conocen. Ella sufre de cáncer, ¿ya? Su cáncer también ya avanzó mucho. Y yo fui, ¿no?, a su casa, en compañía de la hermana Juana. Entonces vamos a verle, ¿no? Y la situación en la que está la hermana es muy triste, ¿no? Y yo quiero hacer algo, ¿no? Humanamente me pone, ¿no? Me aflijo viéndole a ella, su situación, cómo vive. Y en el corazón me pone, ¿no? ¿Cómo puede ser un ser humano pueda vivir así, en esas condiciones? No lo ve el médico, no ve ningún médico. Ella se automedica los analgésicos, no le hacen nada. Ella me dice que quiere más fuerte, entonces yo tampoco puedo automedicar, ¿no? Aunque yo soy personal de salud, no puedo así automedicar nomás, y en la condición que está ella no puedo nomás dar yo. Entonces busco la manera de ayudarla también, ¿no? Yo preguntando los hospitales, dónde le puedan ver, ¿no? Porque ella sufre mucho en su condición. Ella tiene cáncer en el pecho, ¿no? Y tiene una herida muy fea, ¿no? Y entonces yo le digo, pero hermana, ¿quién te ve? ¿Quién te cuida? Tienen que curarte eso. Y ella, no, yo nomás me curo, yo nomás me atiendo, así. Entonces, viendo esa situación, me aflige también a mí, ¿no? Yo también sufro, ¿no? Y no, ¿cómo es posible que usted, hermana, esté así? No, tiene que verte un médico, alguien, tienes que estar asistida, así. Entonces, por favor, si me pueden ayudar con Segunda de Reyes, capítulo 6, escuchando esta palabra, la prédica del del pastor William. Entonces, dice, ¿no? Voy a capítulo 6, desde el 16 voy a leer ya. Dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte está lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces yo me puedo identificar, ¿no?, con el criado de Eliseo. Él ve, ¿no?, la situación, se desespera, tiene mucho miedo, así. Entonces yo también, ¿no?, me pongo así, yo sufro también, ¿no?, a la vez que a la hermana la veo sufrir, y buscando la manera de cómo internarla a ella, ¿no?, que le vea un médico. Tiene que recibir tratamiento, así, en mi corazón. Yendo a un hospital, otro hospital, viendo, buscando, así. Entonces, yo llamo, ¿no?, a una compañera, a una colega en el hospital de clínicas, le digo, por favor, ¿será que la puedan ver? El señor está no está bien, le digo, tienen que verle un médico, tiene cáncer y parece que está avanzado, ¿será que le puedes admitir? Ella trabaja en emergencia, por emergencia, ¿será que le pueden ver? Le digo, ¿no? Y ella me dice, sí, Lourdes, tráele urgente, hoy, pero tienes que traerle. Así me dice, ¿no? Además hay un médico que le conoces, me dice, que trabaja contigo y él está de turno, hoy estamos de turno, así. Entonces le llevaré, ¿no? Era un día martes en la tarde, le llevaremos, le dije a sus hermanos, ¿no? Le llevaremos que le vea el médico y por emergencias le vamos a meter y posiblemente le internen, así. Entonces nos fuimos en la tarde, ¿no? Es un poco difícil manejarla a la hermana, ¿no? No podemos meterla a un minibús y llevarla, ¿no? Ella ya no moviliza sus piecitos, ya está delicada, ¿no? Entonces en taxi todo, le llevamos, le hago llegar
¿no? A las emergencias, ¿no? Y yo me ilusiono, ¿no? Me ilusiono, le van a ver el médico, está mi amiga, está el médico, luego le van a ver, ¿no? Lo veo así o de esa forma, ¿no? Entonces, como fácil lo veo así, va a ser posible. Entonces, llegando al hospital, ¿no? La situación cambia, ¿no? Cambia. No es como yo me imaginaba, me ilusionaba, según mi vista estaba actuando. Cambia y lo hago ver el médico, lo ve, le curan su herida, ¿no? A nosotros nos sacan afuera y indaga, ¿no? El médico, con quién vives, dónde vives, que cómo estás así, cómo te has descuidado, muchas cosas, ¿no? Y me llama el médico, ¿no? Me dice, Lourdes, ¿qué ha pasado? Esta paciente está descuidada. Ella es joven, tenía que hacer su quimioterapia hace mucho rato. Ya ha avanzado, ya no se puede hacer nada. Pero doctor, internele entonces, algo calmante, algo necesita, ¿sí, no? Incluso su herida yo veo no está bien, está como infectado, le digo, no, eso ya no va a sanar, eso ya así nomás se va a quedar. Y ahora, doctor, ¿cómo hacemos? No, en la casa nomás ya le tienen que ver, ella tiene hermanos, tiene papá, tiene mamá, tampoco está descuidada, tiene ahí quien le puede ver, así. Pero ellos no conocen, doctor, son del campo, ¿no? Ignoran su enfermedad, así, ¿no? Yo rogándole, mi compañera también, doctor, internele, así, ¿no? Y no puedo internar, le voy a dar una interconsulta con oncología y que le vea el oncólogo, así. ¿Y eso cuándo, doctor? ¿No puede verle hoy día el oncólogo? No hay ahorita, así, ¿no? Son, veo, ¿no? Muy sensibles, veo a los médicos, pese de que le conozco, ¿no? Él me conoce. No, mañana, que saquen ficha y que le vea el oncólogo. Ay, ¿ahora qué hago? Ya es tarde, mira, de noche, ¿cómo lo vamos a llevar a la señora? Sí, tienen nomás que llevar, así. Y hablando con mi compañera me dice, no, que se quede Lourdes. Esta noche, que saquen la ficha el hermano mañana y de aquí directamente le llevamos. Sí, le digo, sí. Le voy a prestar frazadas, todo, le voy a acomodar bien, así. Ya, así, ¿no? Y hablando con el hermano, con su hermano, entonces saque la ficha, procure la ficha, así, para el día miércoles en la mañana. Entonces yo estuve pendiente, ¿no? Él llega al día siguiente, así, ¿no? Me aflige, ¿no? Mi corazón viéndole así, ¿por qué tan difícil para la hermana, así? ¿Cómo es posible que así sea, así los médicos tan insensibles? ¿Cómo? No, así. Entonces, yo pendiente de la ficha, ya, hermano, ¿sacó la ficha? No pude sacar la ficha. No sacó, no, se acabó. ¿Y qué le han dicho? Para la tarde. Y a la tarde, ¿a qué hora le van a dar? 2 de la tarde. Espera, hermano, entonces que le den la ficha, porque ella necesita ser atendida, así. Ya, vamos a esperar. 2 de la tarde, dice. Y otra vez, hermano, ¿sacó la ficha? ¿Procuró? Nada la ficha. Ay, qué cosa, Señor. ¿Por qué tan difícil todo, Señor? Así, ¿no? Quejándome al Señor, así. Entonces, en la tarde no sacó. Y ya le saqué de la emergencia porque me han dicho que ya le tiene que desocupar de ahí. Ay, no. ¿Y dónde está la hermana? Está ahí nomás, echadita en el suelo, así en el pasto, así nomás. Ya, enseguida bajo, hermano, porque no puede estar su hermana así. Entonces, ¿y qué le han dicho? Mañana la ficha. Hasta mañana, pero ¿dónde le vamos a dejar a la señora? Porque es difícil manejarla. Así, ¿no? Llevarla, volverla a traer. Hagamos una cosa, hermanos, procure la ficha para mañana, sí o sí. Encima le sacaron la PCR solamente tiene validez de 2, máximo 3 días. Procure, hermanos, si no, otra vez vamos a estar sacando PCR, otra vez pérdida. Encima, ahora sí, mañana sí o sí tiene que sacar la ficha. Madrugue, por favor, ¿no? Como hermanos también ya ellos se cansan, ¿no? Estando todo el día con ella, llevándole de un lado a otro lado. Y entonces, al día siguiente, no, en la noche ya le llevamos. Ya, el miércoles ya le llevamos, le llamé a mi esposo, le llevaremos por favor a su casa. No puede estar la hermana, sí, ya le llevamos, ¿no? Entonces, hermano, usted saca la ficha. Si saca, entonces le llama para que alguien le vaya a la hermana. Y si no saca, ni modo, próxima semana nomás será así. Pero usted procure así, ¿no? Y entonces,
Dios humilla mi corazón, ¿no? Humilla. Yo tengo un corazón necio, orgulloso, soberbio, quiero hacer las cosas a mi manera, quiero hacer las cosas a lo que yo creo que está bien, ¿no? Y escuchando la prédica del pastor Guilla, ¿no? Deseche su parte humana, deseche su pensamiento, su vista, ¿no? Tenga la vista de Dios, la visión de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? No es lo que yo quiero, como quiero hacer las cosas, sino hacer como Dios quiere. Dejar que Dios se manifieste, ¿no? Eso puede humillar mucho mi corazón. Entonces, dejar que Dios haga como Él quiere y cuando Él quiere, ¿no? Y ahora sí, la hermana está internada ya. Entonces procuraron la ficha y le llevaron con la seguridad de que le iban a atender a la hermana y ya le lograron internar. Solamente eso quería compartir, hermanos. Toda la honra, toda la gloria es para Dios. Amén. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos, ¿hay alguien más que quiere pasar a testificar? Glorificar el nombre del Señor. Como Dios este tiempo no nos está permitiendo pasar, como Dios nos está permitiendo avanzar con las actividades, predicando, hermanos. ¿Hay alguien que quiere pasar a testificar? Sí, vamos a invitar a la hermana Sion, ¿sí? Si entre los hermanos desean, igual después de la hermana, ahí sí un poco de tiempo pueden pasar a testificar. Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sion. Soy hija de hermana Juana Mancilla y el diácono Alberto. Bueno, sí, yo esta mañana quería agradecer, ¿no?, a Dios, cómo me permite este tiempo estar de voluntaria acá en la iglesia. Yo estaba muy alejada de la iglesia desde que era un poco más pequeña, ¿no? Me alejé y yo tuve una vida un poco muy difícil. Para mí era muy difícil vivir porque yo caí en las adicciones. Tuve muchas adicciones, lo que es a la droga, al alcohol y al cigarrillo, ¿no? El propósito de mis adicciones era para escapar de mi familia. En mi casa existía como mucha violencia, entonces yo al principio no sabía qué hacer y como tenía mala influencia en el colegio, entonces me dejé llevar así. Pero mi mamá quería harto que venga a ser voluntaria el año pasado. Yo entré de voluntaria a la iglesia a finales de febrero y sigo siendo voluntaria ahora. Y bueno, a lo que a mí no me gustaba era expresar mi corazón, ¿no? Tampoco quería así como contarles cómo era mi vida, porque hasta ese tiempo yo seguía así. Entonces, para mí era como algo un poco difícil dejarlo, porque se me había hecho un hábito. Entonces, estando aquí y como tenía que dejarlo, tenía que alejarme más de eso, ¿no? Y sí pude como dejar lo que son mis adicciones, ¿no? Y alejarme de mis compañeros, así. Pero también tenía mucho dolor en mi corazón, ¿no? Tenía mucho dolor por causa de mis familiares. Porque hablaban de mí, hablaban de mi papá, hablaban de mi mamá, y como yo tenía ese resentimiento hacia ellos. Yo aquí compartí con misionera, compartí con pastor, con los tíos, así, porque era una carga muy pesada que yo no podía llevar ya, y me era muy difícil así. Entonces,
pero ellos me decían, "No, tú pide, yo ya he pedido toda mi vida para que pudieran dejar de pelear, para que pudiera acercarme más a mis otros tíos de parte de mi papá, ¿no?". Y me compartían una palabra que queda en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esa es la palabra que me compartían, ¿no? Y yo pude ver, ¿no?, cómo Dios obraba mucho en mi vida. Recientemente tuvimos lo que es el evento del cine y llegó la familia de mi papá, con la que yo tengo mucho problema y con la que yo tenía mucha queja. Por esos tíos que yo tenía, yo caí como así en mis adicciones, ¿no? Porque como hablaban así mal de mi mamá, hablaban mal de mí, de mis hermanos, porque como no teníamos su costumbre, ¿no? Como ellos son como de más abajo, como de Viacha, por ahí, entonces tienen una costumbre de ir siempre al campo y yo no podía ir al campo porque yo tengo alergia al sol y me empieza a arder la cara, así. Y yo cuando les mencionaba así, tengo alergia, así me decían, y ellos solo me decían que es la flojera, ¿no? Así me decían. Esto es por eso, tu mamá así es siempre, no quiere que trabajen, así. Y por esa razón yo tenía mucha queja. Y con este evento que hubo de Multicine, yo pude ver cómo esta palabra obraba, ¿no?, en mi vida, porque llegó la familia de mi papá, ¿no? Y pude confirmar también que mis primas, vinieron 2 primas y una de ellas recibió la salvación y era así algo tan asombroso para mí, porque varias veces mi mamá trató de compartirles, pero no querían escuchar. Entonces, cuando era el evento de la película, yo dije, no van a escuchar, no creo, solo vinieron a estar ahí un rato, no van a escuchar. Y cuando vi, ¿no?, después mi prima me hablaba, me decía, ¿y cómo es esto? Así, ¿cómo es esto de la salvación? Me decía. Y yo me ponía como en shock, porque, ¿entendiste? Le decía, sí, he entendido esto y esto. ¿De verdad entendiste? Y podía agradecer mucho a Dios, ¿no?, esa parte. También podía agradecer cómo me permite sigue siendo voluntaria aquí en la iglesia y poder aprender más, ¿no? Y muchas gracias. Sí. ¿Algún hermano tal vez? Adelante, hermana, pase por favor. Buenos días, hermanos. Estoy un poquito nerviosa. Yo vengo de la iglesia de Buenos Aires, acá para agradecer a Dios porque grandemente trabajó en mi vida y en la vida de mi familia. La palabra de mi salvación es Hebreos 10:14, donde dice Dios que con una sola ofrenda Él me hizo perfecta. Por eso hoy tengo tanto agradecimiento a Dios, porque de verdad que yo soy así, hija de Dios. Vengo a agradecer acá a la iglesia porque yo siempre intentaba compartir el evangelio con mi familia, ¿no? Pero que siempre yo recibía rechazo, porque conociendo mi vida pasada, mi familia no, o sea, me decía que yo era hipócrita, que no sé qué estoy hablando, pero Dios había llegado a mi vida un día, ¿no?, compartiéndome la palabra. Así fuertemente Dios trabajaba en mi corazón y toda mi vida pasada pasó hacia atrás, ¿no? Y hoy, por ejemplo, tengo agradecimiento a Dios porque así yo intentando predicar, no podía compartir el evangelio a mi familia, pero dejando a las manos de Dios, pudieron mi familia recibir salvación, toda mi familia.
¿no? Y por eso hoy tengo tanto agradecimiento. También por la situación de que mi mamá estaba enferma, tenía cáncer, y ella ya falleció el domingo 2 de enero, y por eso también estoy un poquito mal, ¿no? Porque humanamente yo no voy a poder ver a mi mamá, pero sé que ella está en el cielo porque ella recibió salvación, ella y toda mi familia. Como dice la palabra, serás salvo tú y toda tu casa. Esa palabra se cumplió en mi vida y en mi familia. Tengo tanto agradecimiento que hoy estoy un poco nerviosa, ¿no? Pero agradezco al pastor Andrés Lim, a las seminaristas, Jocelyn, María, a todas las personas que fueron al velorio como al entierro, a compartir el evangelio, ¿no? Para que muchas personas puedan recibir salvación, porque estamos a últimos tiempos y es la alegría más grande que Dios nos puede dar, la salvación. Muchos de mis familiares escucharon la palabra, el evangelio verdadero, que un día también llegó a mi corazón, y eso cambió. No, yo no cambié nada, Dios me hizo cambiar. Dios está siempre en mi vida, ahora en mi familia, y tengo la alegría, ¿no?, de que mi mamá hasta última hora, compartiéndole a mi mamá, ella decía, yo soy justa, Jesús me salvó. Esa alegría llegó a mi corazón, por eso también yo me siento feliz, porque sé que ella está en el cielo al lado de Dios. Y también agradecer, ¿no?, a todos los hermanos de acá de Bolivia, porque ahora encontré mi verdadera familia, la iglesia. Esa es mi verdadera familia. Por eso me siento tan agradecida a Dios, porque siendo el polvo de la tierra, igual me había elegido a mí, siendo tan imperfecta, ¿no? Así me ha elegido Dios, y así también cuida a mi familia. Y también agradezco a toda la iglesia de acá de Bolivia por compartir el evangelio a mi familia. Muchas gracias, estoy un poco nerviosa, muchas gracias por todo. Sí, muchas gracias. Vamos a pasar al tiempo de las presentaciones, hermanos. Esta semana, ¿no?, que ha pasado, hemos tenido actividades aquí con la iglesia, en Escuela Bíblica Soñadores, también aquí en la iglesia. Quiero presentarles primero, ¿no?, un video resumen de la gira navideña por zonas que lo ha realizado Escuela Bíblica Soñadores en las diferentes zonas. Seguido este video vamos a ver el resumen de la película del Coro Gracias que hemos transmitido aquí en la iglesia, ¿no? Muchos hermanos compartimos el evangelio y también han entendido, ¿sí?, el evangelio. Adelante con los videos, por favor.
estamos salvados, nuestros pecados. Él nos ha salvado con su sangre y todos somos hijos de Dios, que Él nos ha librado de todos nuestros pecados y ya no tenemos que decir que somos pecadores. Él nos ha limpiado con toda su sangre. Él ha muerto por nosotros y que gracias a Él tenemos la dicha de tener vida. Y agradezco por haber visto esta película que nos ha informado muchas cosas, me hizo ver muchas cosas, me hizo entender muchas cosas y entendí que somos libres, no tenemos pecado alguno y que debemos vivir en paz. Gracias. Me gustó mucho la película, que mayormente se trata del nacimiento del niño Jesús, donde nos da un gran mensaje que nos dice que Él nos dio la salvación de todos nuestros pecados, del presente, pasado y futuro. Es un gran mensaje que me gustó mucho y que realmente nos ayudó espiritualmente en nuestros corazones y nos ayuda mucho para que estemos más cerca con Él. Me pareció muy bonita, entendí que Dios se llevó todos nuestros pecados cuando Él murió. La película está bien bonita, un mensaje bien directo, como Dios mandó a su único hijo para perdonar nuestros pecados. Me ha gustado ver el nacimiento del Señor Jesucristo, cómo ha venido al mundo a salvar nuestro pecado. La mayoría hoy en día no lo toman en cuenta y esto es para reflexionar para muchas personas. Yo he entendido que todos somos salvados por el Señor que ha venido a este mundo, a esta tierra. Entonces he entendido. Entonces yo me sentía que era pecador y soy pecador, pero el Señor ya me hizo que ya no soy pecador, ¿ya? Entonces así yo me estoy yendo ahora, que ya no soy pecador porque el Señor me ha salvado a mí. Eso he venido a entender. Sí, realmente Dios, ¿no? A través de la película, también de los niños, grandemente está trabajando y vamos a seguir, sí, con estas actividades para que muchos más puedan entender el Evangelio. Ahora vamos a pasar al tiempo de las presentaciones a cargo del Colegio Sesori, pero antes de ver, ¿no?, las presentaciones, por favor voy a pedir a todos los hermanos que puedan apagar sus celulares o, último caso, ¿no?, ponerlos en modo vibración, ¿sí? Entonces vamos a, por favor, presentar con las presentaciones del Colegio Sesori.
La palabra de Dios con el pastor Andrés Lim. Sí, buenos días hermanos, hermanas. Sí, mucho tiempo, ¿no? Sí, ¿escucha bien? Yo no escucho bien. Aquí muy grueso, ¿no? Yo me siento muy grueso. Sonido también tiene peso, ¿no? Algo liviano y peso, gordo y flaquito. Sí, nosotros trabajando con los staff y los artistas creen, instrumento también está vivo, es vivo. Para nosotros, instrumento, ¿cierto? Pero los artistas, ellos creen, ¿sí? Instrumento está vivo, es vivo. Por eso echando su corazón, cuida muy bien. Por eso diferentes ya sonidos diferentes. Sí, Dios también considera, uno que recibió la salvación, su hijo era su instrumento del evangelio, ¿sí? Entonces cuida demasiado a nosotros, los instrumentos de Dios, era hijo de Dios. Entonces, 하나 둘 셋, estoy probando, ¿sí? Sigue probando. 하나 둘 셋, sí. Muy buenos días hermanos, hermanas. Sí, muy buenos días, mucho tiempo. Sí, por oración de los hermanos, ustedes, y viajé muy bien a Estados Unidos, casi un mes estaba en Estados Unidos, y nuevamente regresando aquí a La Paz, y tenemos, ¿no?, ese culto. Escuchando está aumentando, ¿no?, contagiados de COVID, pero los directivos, los diáconos hablaban, mejor y espiritual, pastor. Entonces, hoy día nomás hacemos presencia, ¿sí? Por lo menos queremos ver, ¿no?, rostros. Los hermanos, está bien, ¿no? Está gordo, está flaquito, comiendo bien, no está comiendo bien. Entonces, quería ver tantos. Por eso esta mañana, hoy día, hicimos presencial. ¿Sí? Entonces, Dios, ¿no?, esta mañana, este culto, Dios también va a dar su gracia. Primero vamos a buscar, usted tiene la Biblia, entonces buscaremos Primera de Juan. Casi última parte de la Biblia está Primera de Juan, capítulo 1. El versículo, desde 5 voy a leer. Ya, Primera de Juan, capítulo 1, desde versículo 5 voy a leer. Ya todos se encontraron, ya fácil encontrar, hermanos. Si se nota, alguien está buscando, casi no lee, ¿no?, la Biblia. Sí, debe leer. Ya usted ya come desayuno, comieron, almuerzo también come, cena también come, siguiente día otra vez come desayuno, almuerzo otra vez come. Uy, increíble, ¿cómo así todos los días come? ¿Cierto? Sí, igual la palabra también. Cuando no come la comida, no hay fuerza. No hay fuerza. Igual, la Biblia también la palabra, como nuestra comida todos los días. ¿Por qué come usted almuerzo? Entonces la mayoría, si es mi vida, era mi comida, ¿cierto? Nadie reclama, debería comer. Igual la palabra. Ya no come, no escucha la palabra, no come la palabra, no hay fuerza. Por eso se enferma, era, ¿cierto? Sí, triste, viene problemas, situaciones tristes. También viene tentaciones, se cae, comete pecado, condena y sufre. Que no hay fuerza, era, no hay fuerza. Viene de la Biblia, de la palabra. ¿Encontraron todos? Ya voy a leer, Primera de Juan, capítulo 1, desde versículo 5 voy a leer. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta el versículo 10 ya hemos leído. Esta vez, ¿sí? La iglesia, los hermanos oraron, entonces viajamos ahí a Estados Unidos. Llegando allá muy frío, era muy frío, Estados Unidos, la estación de invierno era invierno. Y siempre viajando a Estados Unidos, ese tiempo, nieve, ¿sí? Demasiado frío era, tiembla. Entonces ahí nosotros giramos la cantata navideña. ¿Ustedes también participaron cantata navideña? ¿Han visto? Ya, primer acto, ¿qué sale? ¿Qué historia? ¿Ustedes participaron? ¿Miraron cantata navideña? Parece otra cantata navideña, miraron. Parece no conoce muy bien. Ya, ¿qué cantata navideña ustedes miraron? Ya, primer acto, ¿qué historia sale? ¿Qué historia? Nacimiento, ¿no? Nacimiento de Jesucristo. Sale Betlehem, ¿cierto? Escenografía, estructura de cantata navideña. Y Betlehem, ahí nació. Entonces, ahí, historia es nacimiento de Jesucristo, muy hermosa, era coro gracia cantando. Y mucha gente llora solamente mirando. ¿Cómo así puede expresar muy bien a través de esa historia? Entonces, finalmente Jesucristo nació. ¿En dónde nació? Pesebre. ¿Pesebre le gusta a ustedes? Pesebre huele así. Feo era, feo. Hay excremento de animales y también orina. También muy desordenado. Sucio era, sucio. Pesebre ahí nació, ¿verdad, no? Si Jesucristo nació en pesebre como nuestro corazón, más sucios, más terrible. ¿Sí? Entonces, tal vez ustedes también se recuerda cuando nació en su corazón Jesucristo. Un día que recibió la salvación, entendió, ¿verdad, no? Ese pesebre es como nuestro y corazón era corazón. Sí, antes de nacer Jesucristo, ¿verdad? Sucio era, huele. Pero cuando nace, ya ese pesebre ya no igual que antes, ¿verdad, no? Ya diferentes, los pastores, también los magos regalando y ya viene, ya totalmente y ya diferente. Primer acto explica. Luego, segundo acto, ¿qué historia? ¿Qué historia es, hermanos, cantata navideña? Historia Ana, ¿es cierto? Creo que usted solamente sabe Ana. Historia Ana, ¿cierto? Sí, pero Estados Unidos, también en Corea, y tiene dos historias de segundo acto. Sí, creo que usted la mayoría conoce, historia Ana, ¿cierto? Es mala era, problemática, ¿cierto? No obedece, lo que quiere hace, pero una noche por su sueño cambia, ¿verdad, no? Y cambia, y otra señorita obedece muy bien, valora mucho su familia. Por ese cambio, ese nosotros hemos visto aquí en Bolivia. Pero tiene otra segunda historia, tiene historia Dela. ¿Conoce Dela? No conoce Dela. Ay, ese qué pena, aquí necesita, hermoso. No sé si han escuchado esa historia Dela. Y tiene el novio, la novia, enamora, dos. Entonces el novio, la novia enamora, ¿cierto? Todo se ve color rosa, rosa. Bonito, lindo, ¿cierto? Cuando enamora. Sí, entonces, ese novio, novia enamora. Pero el día de Navidad, el novio, la novia quiere estar juntos, ¿cierto? Aquí en Bolivia también La Paz quiere estar juntos, novio, novia, en el día de Navidad. ¿Quiere estar? ¿Cierto? Enamora. Entonces quiere estar en el día de Navidad.
Luego quiere estar juntos, pasear, comer en cafecito, ¿cierto? Cafetería, paseando. Luego, ¿qué quiere hacer? El novio y la novia, ¿qué quiere hacer? ¿No han pasado el día de Navidad con sus novios, con su novia? Estaba en la casa nomás, parece. Quiere regalar, ¿cierto? Ya quiere regalar y confirmar su amor, quiere regalar. Pero esa historia de el novio es muy pobre, no tiene mucha economía. La novia también, muy pobre, no tiene mucho dinero, pero desea, ¿qué desea? Regalar, sí, regalar, pero no hay dinero. Entonces el novio siempre tiene, él trabaja en la empresa de, como dice, publicación, ahí trabaja. Entonces muy importante su noticia, su trabajo, documento puntual, reloj. Siempre lleva, ¿qué lleva el novio? Reloj. Porque el tiempo era noticia, ¿cierto? Puntual, rápido ya tiene que, reloj. Sí, poco estoy explicando la historia de Dela, ¿sí? Segundo acto, segunda historia de Coro Gracia. Muy divertido, hermoso. Entonces ese novio siempre lleva reloj, ¿sí? Reloj. ¿Sabe reloj? Reloj. ¿Está bien, no? ¿Está bien mi pronunciamiento, no? ¿Está bien? ¿Entiende? Sí, pero nadie reacciona, por eso me da miedo. Estoy equivocado. Soy coreano, por eso tal vez no hablo bien español. Reloj. Pero antiguamente ese reloj, como no, diferente que ahora así está reloj, ¿cierto? Pero antes solo eso nomás tiene eso, anteriormente. Luego con cadena, metía en su bolsillo, ¿no? Su novio llevaba, pero muy pobre. No hay cadena de su reloj, solo reloj nomás tenía. Entonces su novia, sí, señorita, pensaba, ay, mi novio en el día de Navidad quería regalar. ¿Qué quiere regalar? Y no había cadena, ¿cierto? Más importante para mi novio. Entonces ella quiere comprar y esa cadena de reloj. Luego el novio mirando su novia, es muy bonita, ¿sí? Igual que, creo que aquí no hay, igual que hermanas bonitas, ¿cierto? Su novia es bonita, era cabello largo. ¿Quién está cabello largo? Cabello largo, luego bonita su novia. Pero si es su novio mirando su novia y faltaba, ¿qué faltaba en su cabello? Horquilla de cabello. ¿Horquilla? Si faltaba era. Entonces es muy caro es. Entonces su novio pensaba regalar el día de Navidad. ¿Qué quiere regalar para su novia? Horquilla. Entonces juntaba dinero. Pero juntando dinero, los pobres siempre no ahorran bien, ¿cierto? No había dinero. Pero el día de Navidad está cerca. Pensaba él. Si pensaba, la novia pensaba. ¿Qué pensaba? Regalar esa cadena de reloj. Pero no había dinero. Pero mirando su cabello largo era. Antes vendía cabello, ¿sabe? ¿Sí? Decidió su novia. ¿Qué decidió? ¿Cómo sabía esto? Ya sabe ustedes, y cortar cabello. Llorando corta, se corta. Luego vende ese dinero, compró. ¿Qué compró? Cadena de reloj era en una casita y metió. Aunque muy fea se quedó fea, se cortó, ¿no? Pero estaba muy feliz, era su novia, su corazón. Porque imaginando, regalando a mi novio, estará feliz, contento, ¿verdad? ¿No? También su novio pensaba, está cerca el día de Navidad, ¿qué voy a regalar? ¿Qué quiere regalar? Horquilla. Eso pone en el cabello de mi novia, será más bonita, si pensaba. Pero no hay dinero. Pero él tenía, ¿qué tenía? Reloj tenía, reloj. Para él muy importante. Pero no hay dinero. ¿Qué hizo? Ay, sabía esa historia usted. Todo sabe. Ya vendió. Vendiendo, compró esa horquilla para su novia. El día de Navidad encontraron,
¿sí? Encontraron. Luego, ¿sí? Expresando su corazón, amor. Luego entre dos entrega eran sus regalos. Recibiendo estaba muy contento, ¿cierto? El novio abrió caja de su novia que entregó, ¿no? ¿Qué había adentro? Cadena. ¿Ya sirve o no sirve? Ya no sirve. Ya vendió, no sirve. Al abrir, ay, Dios mío, yo ya vendí, no sirve esa cadena, ¿cierto? Pero abrir puede ver, ¿qué puede ver? Ese amor de su novia. Sí. Luego también la novia abrió de su novio que ya entregó. ¿Qué había? Horquilla. Pero ¿cómo está su cabello? Sí, su novia ahí apareció con gorra. No quiere mostrar. Pero al recibir ese regalo, ay, Dios mío. Luego y sacó su gorra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una fea, demasiado. Antes era largo, bonita. Pero apareció una señorita fea. Pero el novio vio, ¿qué vio? Ah, mi novia vendió, ¿qué vendió? Su cabello. Entonces ahí podía ver, ¿no? El amor de su novia. Entonces más importante ahí confirmando ese amor, enamora de dos. Esa historia es el segundo acto de cantata navideña. ¿Qué le parece? Ah, bonito, ¿no? Sí, va a llorar, era mucho. Además cantando hermosamente. Ya muchos. Entonces yo también no sabía por qué decidió Coro Gracia, segundo acto, esa historia de Tela. Esa historia es muy conocida, ¿verdad, no? Muy conocido, pero la directora de Coro Gracia un día explicó. Porque ya nosotros también, ¿sí? A través de ese segundo acto, historia de Dela, quiere explicar a las personas, a la gente. ¿Qué quiere explicar? El novio, la novia vendió. ¿Qué vendió? Más importante era. Para el novio ese reloj muy importante. Él trabaja en la publicación. Entonces para ya, ¿cómo se llama? Noticias, todo trabajo y puntual. Necesita reloj, ver, puntual, muy importante para él. Pero él para regalar su novia, vendió. ¿Qué vendió? Su reloj era. Para el novio más importante era reloj. Eso ya vendió. Ya para la novia, ¿qué es más importante para la mujer? Su cabello. Pero ella también, para su novio, vendió era su cabello. Ya el novio también, la novia, vendieron. Para ellos más importante, eso vendió para su amor. Amén, hermanos. Sí, entonces a través de esa historia, Jesucristo explicó. Jesucristo es nuestro novio. Él, para él, más importante, entregó a nosotros. Jesucristo, ¿qué entregó a nosotros? Su vida era, ¿sí? Su vida, la muerte entregó a nosotros. Ya nosotros recibimos ese amor del Señor Jesucristo. Somos su novia, ¿verdad, no? Aunque nuestro cabello no es largo, pero somos su novia. Recibimos ese amor. Entonces, para nosotros más importante, ¿qué es ustedes? Ya ustedes, ¿qué es más importante para ustedes? Para que esa novia es más importante, cabello era. Pero ella, por ese amor, para regalar, ¿cierto? Para dar, para su novio vendió más importantes. Entonces, la directora explicaba de esa manera. Ustedes, ¿qué es más importante? Para ustedes, ¿qué es más importante? Algunos, un lote más importante. Algunos, un negocio más importante. Algunos, su hijo más importante. Lo que más importante vendió para sus novios. Por eso a través de esa cantata navideña, historia de Dela, sí, las personas sí encontró ese amor de novio del Señor Jesucristo, nosotros también. Hasta ahora, hasta ese momento, sí tal vez hemos vivido, para mí nomás, para mí, más importante. Si cada uno creo que diferente era, ¿cuál es más importante cada uno de ustedes? Sí, pero ustedes ya,
recibió ese amor grande. Vender era vender. Amén, hermanos. ¿Qué vender? ¿Qué va a vender para su novio? Para el Señor Jesucristo. Eso, sí, vendiendo, entregar era, entregar. Algunos en verdad, sí, dinero más importante. Algunos, ¿qué más importante? Su profesionalidad. Algunos sus negocios, ¿sí? Hay algo más importante, ¿cierto? Algunos tiempo más importante. Entonces, cada uno de ustedes, sí, más importante, eso puede entregar. ¿A quién, hermanos? ¿A quién? A nuestro novio, Dios, Jesucristo. Entonces, muy feliz, era feliz esa vida. Ese novio, la novia era pobre. No había nada. Si el día de Navidad encontró, entonces el novio recibió esa cadena de reloj. No sirve, ¿verdad? ¿No? En vano. Debería enojarse. Ay, tonta, ¿por qué no me preguntó? ¿No? Tenía que preguntar, eso basura era. No sirve. Tal vez puede enojarse. La novia también. Ay, usted, mira, mi cabello ahora no hay. ¿Cómo voy a poner? Horquilla es. Ay, qué tonto, no sabe nada. Tal vez puede enojarse. Pero ese novio, novia estaba muy feliz. ¿Sí? Muy feliz era. ¿Por qué feliz? Que podía ver el corazón de novio, novia. Más grande es corazón, amor. Entonces ese regalo no tanto era. ¿Sí? Mi novia, más importante para mujeres, cabello es. Pero para mí, ella cortó y vendió. Mi novio más importante reloj, pero para mí vendió, luego me ha regalado. Entonces al encontrar estaba muy feliz. Ustedes también, ¿cierto? Ya recibimos nosotros la muerte del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, por esa la muerte del Señor Jesucristo recibimos la salvación. Ya recibimos ese amor grande. Ya usted tiene, igual entonces usted ¿qué va a entregar al Señor? ¿Qué va a entregar? No, yo quiero vivir para mí todavía. Sí, hermanos, ¿usted qué va a entregar a nuestro Señor Jesucristo? Para esto, segundo acto era segundo acto. ¿Sí? Historia de la. ¿Quieren ver? Ay, ¿cómo podemos conseguir eso? Con eso prohibido era de coro, gracias. Esta vez también mirando ese video, hermanos, ¿miraron película de cantata también? Sí. ¿Todos miraron, participaron? Sí. Ya, ¿quién no miró todavía ese teatro, de película de cantata? ¿Todavía no miraron? Sí, oh Dios mío, muerto su vida, ¿cómo ya no puede? Pero hay oportunidad, ¿cierto? Sí, deseamos esa película, quiero llevar toda la provincia en Bolivia, que vea, conozca. Sí, entonces, todavía no han visto esa película, hay oportunidad. Y también aquí estamos conversando los pastores también les gustaron mucho. Entonces, desean que muestre en su iglesia. Entonces estamos coordinando. Al ver esa película, todos van a recibir la salvación. Amén. Sí, esta vez coro gracia y como se tardó salir hasta que salga esa película 2 meses, dice 2 meses. Normalmente salir una película se tarda, ¿no? 3 años, 4 años, 5 años. Pero dos meses, durante 2 meses, Dios ayudó. También ganaron. ¿Sí? Siempre las películas, ¿no? Fin del año, ¿qué hace? Elige, gana, ¿cierto? Premium da. Entonces ahora en Francia, Italia, Japón, luego en diferentes países, ganaron esa película de cantata, el primer lugar, dice, primer lugar. Mucho, durante 2 meses hizo, pero cómo así, increíble, ¿no? Ese un milagro. Entonces ahí, haciendo para el evangelio, Dios ayuda, podemos ver, ¿sí? Entonces los hermanos también, tal vez en su zona, su barrio grande o en su pueblo,
También, o algunas iglesias, pastores, desean y avise, nosotros llevando ese material, luego y podemos ver película de cantata, ahí escuchando canciones de coro gracia, como canciones de Los Ángeles, dice algunos. Como fuera Los Ángeles canta, ¿cierto? Ahí, solo escucha nomás canciones de coro gracia, abre sus corazones. Luego también primer acto, segundo acto, luego escuchando también, ¿no? Hasta mensaje del siervo pastor o su padre, todos van a recibir la salvación. ¿Sí? Recibiendo la salvación, ¿sí? Se siente feliz, paz, ¿verdad? ¿No? Mucha esperanza. Entonces eso todo va a superar. Problemas, situaciones, enfermedades, todo va a superar. Amén, hermanos. Si ese tiempo también está mucho de COVID, ¿cierto, no? Mucho de COVID. Entonces ahí escuchando y está aumentando muchos. Alrededor de ustedes también hay enfermos muchos, pero gracias a Dios no es fuerte, ¿verdad? ¿No? Rápido va a pasar, dice, escuchando Omicron, ¿no? Omicron. No es tan fuerte. Más importante es ventilación, ¿no? Donde ventilando bien, luego barbijo ustedes se pone. Luego también, más importante, cuando tenga ese virus, coronavirus, si cuando tiene defensa alto y puede superar rápido, problemas defensa bajo. Por eso debe comer bien, hermanos. ¿Está comiendo bien? Tal vez no hay apetito, dice aquí. No hay apetito, perdón, no hay apetito. No tiene ganas de comer, perdón. No hay ganas de comer, sí, ya debe comer, era sí o sí. Algunos dicen en la noche, ay, no puedo dormir, dice en la noche. Si no deja dormir, sí, también no puede dormir mucho, dice muchas gentes. Pero en verdad, si yo recibí un regalo, cuando yo duermo en la cama, luego si mi cabeza deja la cama, y luego después 1, 2, 3, 5 segundos, ay, muy rico, dulce, rápido duermo. Pero alguien ya no duerme, ¿cierto? Muchas pastillas, mucho hace. Entonces mi esposa se enoja. ¿Y cómo así? Cuando ya deja cabeza nomás en la cama, duerme. Si malo era malo, dice. Luego ronca. No deja dormir mi esposa. Malo es. Entonces yo hablo, ¿no? Entonces antes que yo duerma, tú rápido, duermo. Pero para que no escuche, ¿no? Sí, de mí. Pero ¿cómo así puede ser? Tal vez esa noche no puede dormir. Ven, ¿sí? Aquí vivimos los voluntarios. También cuando estaba en Santa Cruz, nosotros abrimos guardería, ¿no? Guardería. Ay, olvidamos todo español, sí, disculpe. Estando en un mes olvidé casi. Y guardería, ¿no? Entonces, algunos padres vienen, queja mucho. Un matrimonio vino, una señora vino. Mi hijo quiero dejar, dice, aquí escuchando, aquí cuida bien, dice. Entonces, poco escuchando esa señora, quería divorciarse, dice. ¿Por qué quiere divorciarse? ¿Su marido es malo? No es malo, dice. ¿Andado con otra mujer? No, tampoco. Entonces, ¿por qué quiere divorciarse? Por ese chiquitito, dice, ese maldito. Por hijo quiere separarse, que demasiado. Grita, no hace caso. Aunque chiquitito, pero influye demasiado, ¿verdad? ¿No? Desde lejos trae, 1 hora de viaje trae. ¿Cómo escuchó nuestra guardería? Entonces, después de dejar, su hijo viene, trae. Entonces, con otros niños, con mis hijos, ¿no? También con otros niños, y anda, todo el día está en la iglesia, en esa guardería. Todo el día, ¿qué hace? Iglesia Santa Cruz Palma Verde, grande, ¿cierto? ¿No? Todo el día corre. Todo el día pelea entre ellos, pelea, corre. Entonces, cuando lleva a su casa ese niño, ¿cómo se queda? Ni siquiera limpia, no puede lavar, se queda ahí, muerto.
chiquitito ronca, chiquitito ella ronca. ¿Usted vio? Niños cómo ronca, pero cansado, demasiado cansado. Todo el día nosotros llevamos de un lado, otro lado, también predicamos. Luego entre amigos, ¿no? Compañeros también, discute, pelea, todo. Entonces eso ayuda, porque el niño tiene mucha energía, ¿verdad, no? Nunca se cae, parece esa batería, pila Duracell, nunca se cansa. Nuestros hijos chiquititos. Entonces ahí viene guardería, ellos todo el día así, corre. Igual aquí en la iglesia los voluntarios, desde 5 de la mañana se levanta, no se levanta y grita, luego pelea y echa agua fría. Que levante, ya peleamos. Se levanta temprano, todo el día, ¿qué hace? Evento, actividades, eso, tiene que ir, llevar todos. Entonces, medianoche también, duerme. Entonces, cuando es la noche, ¿qué hace? Los voluntarios universitarios, ¿qué hace? Igual, cuando ya deja en la cama su cabeza, directo. Entonces, muy buena programa es voluntariado. Tal vez usted en la noche sufre por no dormir, avíseme. Ingrese aquí voluntario, ¿cierto? Sí, es gratis, muchos gastan dinero, pastillas, pero aquí gratis, ¿cierto? Cualquier momento quiere dormir, cualquier momento, ¿cierto? Entonces aquí los jóvenes tal vez, y está esas situaciones, ingresando voluntarios, aquí pueden pasar, tal vez físicamente poco cansado, pero va a ayudar muchos, más sanos. Si su cuerpo sanos, su mente también va a estar muy sano. ¿A qué hablamos? ¿Por qué eso hablamos? Así debe ser la prédica 1 hora, ¿sí? Me preocupo mucho, ¿sí? Mucho tiempo no hemos visto, ¿no? Quiero hablar muchas cosas. Sí, no sé cuándo va a compartir San Juan capítulo 1, ¿cierto? Pero como ese coronavirus, ¿cierto? Eso más importante, defensa, ¿no? Debe ser altos, eso y pasa rápido. Debe comer, ¿sí? Entonces, entre usted tal vez no come mucho, era Pastor Osbach dijo. Tiene 80 años de edad, pero su salud más mejor que joven. Entonces, ¿cómo puede mantener, claro, vivir, ¿cierto? Felizmente, por la fe, con mucha esperanza. También come muy bien, dice el pastor. ¿Sí? Aquí está tal vez hermano tercera edad. ¿Usted come bien? Mayor edad, ¿come bien? Ya come bien, era. Cuando tiene edad, primeramente reduce. ¿Qué reduce? Cantidad de comida. Reduce. ¿Sí? Pero ya comer era comer. Porque no camina mucho, porque por edad. Siempre con nieto, nieta nomás, con niño en la casa, ¿cierto? Sentadito, duerme, ¿sí? Por eso reduce. ¿Qué reduce? Primero la cantidad de comida, porque pocos se mueve, no activa muchos. Si reduce comida y defensa baja. Clave es comer, era comer. Para comer tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Sí, trabajar duro era duro, aunque tiene edad, trabajar, predicar, visitar el evangelio y hablar el evangelio. Ay, tengo hambre, hijo mío, tengo hambre. Luego come mucho, come mucho y mantiene salud, buena salud, defensa alto. Aunque viene coronavirus, también supera, ¿sí? Cualquier situación, enfermedades. Por eso ya comer muy importante. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué amén, hermanos? Comer. Algunos piensan, soy gordo, necesita dieta, por eso no quiere comer. Debería comer, era comer. Comiendo mejor, más, ¿no? Mover. Más vivir, ¿sí? Para el evangelio, predicando, actividad, todo evento de la iglesia, del evento, participar. Entonces va a ser más sanos. Sí, también ahora Corea está preparando, ¿no? Esta semana que viene va a realizar retiro espiritual en Corea. Entonces, aquí, a nivel internacional,
por internet y va a compartir, pastor. Luego todos los hermanos y pueden participar y invite, ¿cierto? ¿No? Esta semana que viene va a realizar retiro espiritual. Entonces, invitando a nuestra familia y todos. Y terminando, el retiro espiritual también realiza, ¿sí? Campamento de estudiantes, también campamento de niños, también campamento de tercera edad, ¿sí? Entonces, en Corea yo he visto, mi padre también, ahora 80 años, poco más, 80 años. En Corea también muchos, ¿sí? Hermanos mayor edades, tercera edad, pero no se ve así. Se nota como jovencito todavía, baila, ¿sí? Y dentro de la iglesia, ¿cierto? Muchos eventos, presentando, bailando, luego y hace, ¿sí? Participa en muchas actividades. Entonces, dentro de la iglesia misión, hay diferentes programas, hay muchos hermanos, desde niños, jóvenes, universitarios, luego también hermanos mayores, también tercera edad. Todo que hace, todo se mueve. Nadie ¿sí? Se queda nomás en su casa. Todo se mueve. Niños, campamentos, niños, evangelios, eventos, actividades. Hasta tercera edad. Viajando, predicando evangelios. Sí, ahí creo que mantiene, ¿verdad? ¿No, hermanos? Entonces esta vez yo también sí, compartí ¿sí? Para campamento de estudiantes en Corea. Entonces una parte yo compartí y grabamos acá, grabando, enviando y una parte de la palabra me quedó en mi corazón. Por eso, antes de pasar primera de San Juan, primero, una parte de la Biblia buscaremos. ¿Tiene, hermanos, el libro de Ruth? ¿Tiene? Ya, libro de Ruth, capítulo 2. Sí, antes del libro de Samuel está, ¿verdad? ¿No? Ruth, libro de Ruth. Antes de Samuel está. Después de Jueces, libro de Jueces, ahí puede encontrar el libro de Ruth, capítulo 2. Ya, aquí el libro de Ruth leyendo, sale una familia, se llama Elimelech. ¿En dónde vivía, hermanos, Elimelech? Su familia, su esposa Naomi, 2 hijos, Malón y Kelión, ¿cierto? Estaban viviendo en Betlehem, perdón, en Belén, ¿cierto? Betlehem es coreano, ¿sí? En Belén vivía. Entonces, viviendo esa familia, Elimelech llegó en Israel, hambre. Entonces tenía miedo, ay, aquí va a fracasar, aquí va a morir, ¿sí? Mi familia, mis hijos, porque llegó hambre muy fuerte en Israel. Pero mirando otros países, se llama Moab, era Moab. Moab mirando la gente come bien, vive bien, tiene comidas. Entonces, por la situación, esa familia Elimelech viajaron a vivir en Moab, dejando Belén. Belén, ¿qué quiere decir, hermanos? Belén. Belén es panadería, ¿sí? Casa de pan, panadería. Sí, casa de la vida es. Ahí tiene comida, la vida. Pero ya familia de Elimelech mirando hambre que llegó en Israel, ellos dejando Belén, luego se fueron ¿a dónde? Moab era Moab. Moab, ese país Moab, ¿qué quiere decir Moab, hermano? ¿Cómo nació Moab, sabe? Moab, ¿cómo nació ese país Moab? Había un sobrino de Abraham, ¿cómo se llama? Lot. Lot siguió a su tío Abraham, recibió bendición de Dios a través de su tío Abraham. Pero peleaba cuando Lot tenía muchos ganaderos, muchos bienes y prosperó a través de su tío Abraham. Entonces Lot también teniendo muchas cosas se enalteció, ¿verdad? No peleaba con su tío Abraham. Los pastores de Lot, los pastores de Abraham pelearon.
decidieron, ay, ya basta, no puede vivir más juntos, ¿cierto? Separaron. Lot comenzó a vivir en donde, en Sodoma y Gomorra era. Ahí viviendo, aquí Dios mandó, destruyó esa ciudad Sodoma y Gomorra. Pero como Dios tenía gran amor hacia ese Lot, sacó de esa ciudad de Sodoma y Gomorra sacó. Entonces Dios quería que salga la familia de Lot, ¿cierto? Pero lamentablemente, ¿quién nomás salieron? Lot, luego sus dos hijas, son tres salieron, recibieron la vida. Luego todos murieron. Luego con dos hijas Lot saliendo, luego escapándose, se quedó un lugar. Pero qué raro era, dos hijas. ¿Qué pensaba? Dios destruyó esa tierra, ¿sí? No toda la tierra destruyó Sodoma y Gomorra, porque esa ciudad era corrompida, ¿sí? Llena de maldad, pecados, cometiendo pecados. Entonces ahí destruyó Dios, pero dos hijas de Lot ¿qué pensaba? Dios destruyó este mundo. No se quedó ni un varón. Entonces ellos ¿qué pensaba? Necesita dar luz para que continúe, ¿cierto? Nuestros descendientes. Entonces, ya hermanita, ven, vamos a tomar esta noche, ¿sí? A nuestro padre. Luego trayendo cerveza, luego hace tomar su padre, luego durmió ¿sí? Durmió con su propio padre, dos hijas. Una noche, hija mayor. Siguiente, otro día, hija menores. Primera hija durmió con su padre, ahí nació ese país, ¿cómo se llama? Moab era Moab. Así nació Moab. ¿Entendieron, hermanos? Sí, Moab es el fruto de pensamiento. Moab es el fruto de nuestro deseo de la carne. El fruto, ahí nació Moab. Entonces la familia de Elimelech, mirando la situación, llegó hambre en Israel. Dejando Belén, ¿sí? Esa es la vida. Luego viajaron, se fueron. ¿A qué país, hermanos? Moab era Moab. Ahí nació Moab, ahí se fue. Mientras viviendo la familia de Elimelech, de repente murió Elimelech, en Moab murió. Entonces mirando, su marido murió, ahí se quedó Noemí, luego dos hijos se quedó. Entonces Noemí mirando dos hijos son mayores, necesita, ¿no? Y formar hogar, se casó en Moab con dos ¿cómo dice? Yerna, ¿no? Dos yernas. Sí, ¿cómo se llama? Primera, Orfa. Sí, luego segunda, ahí sale Ruth, ¿cierto? Ahí viviendo unos 10 años, de repente también, primer hijo murió, segundo hijo murió En Moab, mientras en Moab viviendo, tal vez en Moab tiene comida ¿sí? En Moab tal vez puede vivir, pero murió su esposo, murió sus dos hijos. Solamente quedaron 3 viudas. Se fracasó totalmente. Un día Noemí escuchó, Dios otra vez en Belén, en Israel, ha dado la gracia, hay comidas, hay la vida. Entonces dejando Moab ahora, ¿cierto? Quiere regresar a Israel. Entonces ahí se quedó Orfa y Moab, solamente Ruth y siguió a su suegra y Noemí. Llegaron a Belén, a Israel nuevamente. ¿Cómo regresaron a Israel? Noemí, Ruth, ¿cómo llegaron? Viudas. Y no hay esposo. No hay esposo era. ¿Sí? Entonces triste, sin esperanza. Llegando en Belén, ahí sus bienes tampoco no tenían nada, es 0. No había nada, era más pobre, más miserable. Pero llegando en Belén, gracias a Dios, tiene la ley de Dios, mandamiento de Dios. ¿Qué mandamiento? Cuando cosecha, ¿verdad? No, en el campo, sí o sí tiene que dejar. ¿Qué tiene que dejar?
un rinconcito tiene que dejar, era, no cosechar. ¿Sí? Dejar, era, ese que sobra en rinconcito, ¿para quién, hermanos? Para viudas. Luego, para los pobres, huérfanos, pobres. Entonces, ahí a través de esa palabra de Dios, ¿sí? Los israelitas, ellos cumplen mandamientos, ¿cierto? Por eso hay idea. Luego también mientras cosechando, ¿sí? Así es como se cae, espiga, no se cae. Entonces, ¿quién? Las viudas, los pobrecitos, ¿qué hace? Cualquier campo visita, se va, luego recoge. ¿Sí? Porque cuando se cae esa espiga, no debe escoger, no debe recoger. Eso para pobres, viudas, ese mandamiento de Dios. Por esa razón, cualquier campo se va, aunque no hay mucha cantidad, pero por lo menos apenas puede mantener. ¿Sí? Recoger espigas, cosechar, luego puede comer, cocinar, comer. Entonces ya ese Noemí también, luego Ruth también cada día sale afuera, se va al campo. ¿Por qué se va al campo? Porque no hay nada, no tiene. ¿Sí? Era pobre, miserable. Pero se va al campo, por lo menos ahí puede recoger y puede mantener, era comer. Pero llegó un campo. ¿Ese campo de quién era dueño? Vos, ¿cierto? Vos ricos, poderosos. Ahí llegó. Luego vamos a ver, ¿sí? Ya capítulo 2. ¿no? ¿Encontraron el libro de Ruth? Capítulo 2, el versículo. El versículo 21. Ya voy a leer, hermanos, ya, el libro de Ruth, capítulo 2, 21. Y Ruth, la moabita, dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Aquí una palabra, ¿sí? Me quedó, ¿sí? Entonces, ¿qué palabra es? ¿Sí? Me ha dicho era, ¿sí? ¿Quién me ha dicho? Vos dijo a Ruth, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y júntate. Y Biblia coreana, ¿cómo está escrito? Está cerca. Sí. Y misma palabra es, hermanos, júntate con mis criadas, ¿no? Y estar cerca de mis criadas. Entonces ahí Ruth y Noemí, ¿cómo explicamos? Viuda era. Físicamente no tiene esperanza. Luego económicamente también era más pobre, porque pobre nomás puede ir al campo y recoger. Sí, pobres. Ya ellos no había esperanza. Pobre también más miserable que todos. Pero ahí llegó en el campo de Booz. Luego mientras estando cerca, ese Ruth recibió, ¿qué recibió? Ese amor de Booz, de un hombre. Luego Booz preparaba todo, no vaya a otros campos, porque cuando tiene sed, aquí, mis siervos que trajeron agua, eso toma. Luego también Booz hablaba, ven mis siervos, cuando cosecha, y bótalo, dice, bota, ¿cierto? Espigas, bótalo, ¿sí? Al campo, ¿para qué? Para que esa señora Ruth, escoja. Luego también la hora de almuerzo, ven señora, ven acá, lo que hace en mi mesa y comimos juntos. Luego terminando, luego entregaba comida, tú tienes tu suegra, ¿verdad? ¿No? Suegra come mucho, ¿verdad? Sí, ya llévalo también vos entregando. Entonces estando cerca, ese Ruth podía recibir ese corazón de vos, amor. Poco a poco también nace. Ya un varón tiene interés de esa señora, ¿cierto? Expresa su corazón, amor, entrega, regala. Ya la señorita también surge, ¿qué surge? También nace, ya qué guapo, ¿cierto? Parece, me amo. Ay, soy viuda, soy más pobre. No puede ser. ¿Cómo puedo vivir con ese hombre? ¿No? ¿Cómo puedo casarme? No.
Pero ella también surge esperanza, también puede tener paz, alegría, mientras estando juntos, cerca. Si yo también nunca pensé ser pastor, nunca pensé predicar el evangelio. Yo soy una persona, un hombre era muy carnal. Yo demasiado deseaba ganar dinero. Soy tacaño. Una vez entra a mi bolsillo dinero, jamás sale. Jamás sale. Soy muy tacaño. Luego solo quería vivir para mí. ¿Sí? Nunca pensé. Pero ahí estando cerca con la iglesia, con siervo, mientras escuchando esa enseñanza, escuchando el corazón de siervo, nacía yo también quiero vivir esa vida. Yo también quiero vivir igual que siervo. Yo también nací. Mientras estando cerca, Ruth, una mujer era más miserable, más pobre. Pero mientras estando juntos, ¿sí?, en el campo de Booz con sus criadas, su vida cambió totalmente, teniendo amor, esperanza. Finalmente se casó, ¿verdad? ¿No? Con Booz se casó. Ahí nació su hijo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Obed. Aquí está atrás, capítulo 4. Voy a leer rápido. 4:17. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Nació Obed. Ese Obed, padre, ¿sí?, padre de Isaí, padre de David David. A través de también esa gran obra del evangelio, ahí participó. Sí, hermanos, sí, tal vez soy muy carnal, piensa ustedes. Yo no tengo interés, soy carnal. Yo quiero disfrutar ese mundo. Nada que ver, Dios, iglesias. Ahí nomás yo, tal vez. Pero mientras estando cerca, juntos con la iglesia, con siervo de Dios, Dios va a guiar, Dios va a formar, para que sea gran instrumento de Dios. Amén, hermanos. Sí, esta mañana nosotros hemos leído Primera de Juan, capítulo 1, ¿verdad? ¿No? Aquí un versículo voy a leer. Ya San Juan capítulo 1, el versículo 7. El versículo 7 voy a leer. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya aquí según la Biblia, ¿sí?, según la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A través de la sangre del Señor Jesucristo ya limpió nuestros todos pecados. No existe pecado que no puede limpiar a través de la sangre del Señor Jesucristo. Tal vez esta mañana ustedes se sienten, soy pecador, condena, ¿sí?, porque yo cometí ese pecado. Yo cometí ese pecado. No sé muy bien. Pero a través de la sangre del Señor Jesucristo, todos pecados limpia, dice. Amén, hermanos. No existe un pecado que no puede limpiar por la sangre del Señor Jesucristo. Todo. Pero también muchas personas hablan, aunque ya congrega la iglesia, escucha la palabra, también soy pecador, dice. Condena a muchos. Porque también, aquí versículo 9 leyendo que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Si nosotros en verdad somos pecadores, hemos cometido. No queremos decir, ni un pecado cometimos pecado, ¿cierto, hermanos? Cometimos. Pero por la sangre del Señor Jesucristo, todos pecados limpió, ¿verdad, no, hermanos? Limpió todos. Eso nosotros creemos. Eso es el corazón de Dios, amor de Dios. Pero muchas personas leyendo esa parte no entienden, se confunde. Por eso todavía soy pecador,
tengo pecado, dice. Esa parte quisiera explicar poco, ¿no? Compartir. Porque versículo 9 está escrito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por esa razón, tal vez algunos también habla, ¿cierto? Necesita confesar. Claro, y confesar es muy importante. Pero bíblicamente esa parte debe entender bien. O tal vez aquí, hermano Ricardo, ¿estás con su esposa? Solo vino. Aquí, ¿con quién vino su esposa? Nadie vino. Tiene que venir junto con su esposa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, puede adelantar con su matrimonio. Hermano. Sí, hermano juntos, ¿sí? Ya. Sí, cuando viene su familia, matrimonio y siente juntos, mejor, ¿no? Sentándose juntos. Cuando viene a la iglesia, entrada juntos viene, luego viene y se para, como malo rojo y se para, ¿cierto? Ya esposa ahí, ya marido ahí. Ahí puede subir, aquí por favor. Ya cuando venga aquí familia, sí, junto, sentándose. Tal vez su marido escucha, ¿cierto? Escuchando la palabra, ahí agradece, ¿no? Profundamente, así agradece. Algunos, ¿cierto? Entonces ya su esposa ayudando, ayudando para que escuche. Ahí junto con la familia, matrimonios, con sus hijos, ¿cierto? Cuando hijo mensajea tal vez, ay, hijo mío, no, ahora hora de escuchar, ¿cierto? Sí, hora de mensajear después. Y luego ahí ayudando, juntos. Pero algunos también, señoritas, ¿sí? Jóvenes muchachos aprovechan. Pastor Andrés dice que sentarse juntos, ¿cierto? Pegadito se sienta señorita y muchachos, ¿cierto? En ese caso no era. En ese caso Satanás trabaja, ¿cierto? A mí me gusta esa señorita, ¿sí? ¿Cierto? Por eso en ese caso ya mejor era, aparte. Pero con familia mucho más mejor. ¿Está bien, hermanos? Ya aquí, ¿qué quiero explicar sobre primera de Juan? ¿Sí? Capítulo 1. Aquí confesaremos, ¿cierto? Entonces Él es fiel, Él es como Jesucristo, todo va a limpiar nuestros pecados, maldades. Por eso mucha gente piensa confesar, ¿cierto? ¿Sí? Hablar. Entonces Dios ya limpió, así piensa. Claro, según la Biblia, ¿cierto? Pues eso parte quiero explicar. Ana Dulce, sí, escucha bien, ¿no? Sí, entonces aquí, hermano, marido, ¿cierto? También su esposa, hermano. Peter. Lourdes. Hermano Chapitel, hermana Lourdes, ¿cierto? Se casó, ahora matrimonio, ¿cierto? Sí, entonces matrimonios, abrace. Yo permito en el culto de esta vez a matrimonio, ¿cierto? Sí, amando, si luego vives. Pero, ¿qué pasa? Mientras viviendo 1 año, 2 años, varios años viviendo juntos, se ve defectos de marido, defectos, ¿cierto? No sé qué defecto tendrá, pero ya se ve. No solamente ve esposa, el marido también se ve. Defecto de esposa. Antes solamente veía bonita, linda, ¿cierto? Pero viviendo se ve carácter también, carácter muy duros, tal vez muy tacaña, ¿cierto? Se ve. Entonces, por esa razón, poco a poco, ¿sí? Quiere alejarse. También pelea, discute, ¿cierto? Luego, hermana Lourdes, al ver, mientras trabajando en el mundo B, encuentra otros varones, ¿sí? Otras personas por trabajo, ¿cierto? Pero otra persona muy diferente que mi marido. Me trata muy amable, me invita a cafecito, también me regala, pero mi esposo nunca me regala, tampoco nunca me trata amablemente, ¿cierto? Regresa a la casa, ¿qué hace? Se lava, luego echa, duerme, ronca, duerme. Solamente mira tele, luego no saluda, no explica, oye, ¿qué pasó? Nada habla. Pero otro hombre, ¿cómo trata? Señora Lourdes, ¿qué pasa?
yo peleé con mi esposa, mi esposa así es, pero yo veo usted diferente. Luego ahí trata amablemente, ¿cierto? Entonces poco a poco, sí, compara. ¿Con quién compara? Con su esposa, hermano Peter. Ay, porque me casé, me equivoqué. Tal vez ya poco a poco, ¿cierto? Y piensa. Luego al ver. Sí, ahí está, hermano Ricardo, ahí puede ayudar. Ya poco lejos, ¿no? Hermano Peter, hermano, ahí junto puede estar. Abrace, ahí, agarra manos y hace. Ahí está, aquí es otro hombre. Entonces poco a poco, hermano Lourdes, mirando a ese otro hombre, ¿cómo se siente? Se verá un poco más guapo que mi marido. Sí, también mi marido salió mucho ese más plano, ¿cierto? Luego trata más suave, bonito. Luego también ese hombre que hace, ayuda mucho, ¿no es cierto? Regala también y también mucho regalo, ¿cierto? Entonces su corazón de hermana Lourdes se mueve. ¿Cómo se mueve? Y se va, un día se va ahí, puede ver. Un día se va. Un día ahí se va. No está divorciado, ¿cierto? Viviendo junto, ¿qué hace? Anda con otro hombre, ¿cierto? Porque me trata, me ayuda, ¿cierto? Me regala. Luego, no como mi esposo. Mi esposo no tiene interés de mí. No me pregunta, no me regala, ¿sí? En la casa viene a comer, dormir, nada más, ¿cierto? No hay nada. Pero aquí es diferente. Cada vez pregunta cómo está su salud, qué necesita, qué problema tiene. Luego de vez en cuando también hablando defecto de su esposa. Él también tiene otra esposa, ¿cierto? ¿Cómo se llama su esposa? Grace. Sí, hermana Grace, su esposa. Hermana Grace, mi esposa muy tacaña es. Antes no era así, luego todo cuenta, ¿sí? Entonces, entre dos, ¿sí? Anda, camina. ¿Ya puede entender? Luego también, un tiempo anda, luego regresa. Yo tengo mi marido verdadero, ¿sí? Luego otra vez abrace. Mi marido mejor también, otra vez, viviendo. Pero mientras están juntos también se ve, ¿qué se ve? No me habla, no me pregunta nada, ¿sí? Parece somos matrimonios, máquinas, solo sí, comer, dormir, nada más. No hay otros, no hay sentido. Luego otra vez mirando ese ahí, otro varón. Ese hombre me trata bien, ¿cierto? Me ama. Luego otra vez sepa. Otra vez. Ya mientras andando también con ese varón, ¿cierto? También pasando tiempo, también se ve defectos. ¿Cierto? Se ve defecto. Aunque me regala, me hace bien, pero también se ve. ¿Qué se ve? Defecto. También condena. ¿Por qué condena? Yo tengo mi marido verdadero, aunque poco gordo sale, aunque no me expresa bien, pero condena. Yo tengo mi marido verdadero. Luego también, mientras andando con ese varón también, pelea, discute, ¿cierto, no? Pelea, discute. Entonces aquí también no, mala, vete, vaya, dice. Entonces, hermana, se siente mal, ¿cierto? Llorando regresa otra vez. No quiere, otra vez abraza. Entonces, hermano Peter, abraza usted también. Usted acepta, parece tonto es. Cada vez se va y viene, abraza, qué bien, bonito mi esposa, ¿cierto? Pero otra vez, mientras viviendo, otra vez, mirando, aunque me retea, aquí más mejor, parece, se va, aquí se va. Estando aquí también, condena, soy mala, pecadora, ¿cierto? De vez en cuando choque, otra vez se va. Entonces, ¿su marido cómo recibe? Abraza. Jo. Está abierta siempre está abierto, ¿sí? Quiere casarse, ¿no? Con ese tipo de marido, ¿verdad, no? Siempre abraza, acepta. La Biblia dice, confesaremos
yo cometí pecado, Dios, adulteré, fornicaré, ¿sí? Forniqué, y mentí, robé. La gente así confesando, Dios va a limpiar. No es así es. Esa esposa es un tiempo marido verdadero. Se va con su deseo, ¿cierto? Disfruta, otra vez viene. Un tiempo, otra vez se va. Muchos piensan, confiesan nomás. Yo cometí pecados. Luego Dios me va a limpiar, piensa. No es, ¿está bien esa vida? Ya usted mirando la vida de hermano Lourdes, ¿está bien? Pero ¿qué hace? Confiesa, confiesa. Mi marido verdadero, pero ahí se va. Luego se arrepiente. Ay, mi marido verdadero mejor. Luego se va y otra vez se va. Esa vida ya, ¿qué le parece, hermanos? Esa vida se llama asqueroso, asqueroso. Esa vida, ¿sí? Esa vida terrible. ¿Ya qué quiere decir, hermanos? Aquí marido verdadero, sabiendo todo. ¿Sabe o no sabe? No sabe. Sabe, ¿sí? Porque se nota, era mi esposa, su corazón diferente, ¿no? Con otros varones anda. Diferente que antes, se nota, ¿cierto? No puede mentir. Sabiendo todo, ya marido verdadero, ¿qué hace cuando ya regresa a su esposa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Rechazó o qué hizo? Siempre recibió, siempre amablemente recibió, ¿verdad, no? ¿Y por qué recibe siempre usted sabiendo que su esposa anda con otros varón? Porque le amo. Porque le amo. Ya, fuerte, fuerte. Porque lo amo. ¿Qué dijo? Oh, buen marido. Aplauso, aplauso. Wow. Sabiendo todo, pero ama. Amén, hermanos. Ese es el amor de Dios, sabiendo todo, pero todo asume, abraza. Ese amor de Dios, Jesús y Cristo es. A través de ese ejemplo que quiero hablar, hermanos, ¿cierto? Que es confesando va a limpiar. Así está escrito, ¿no? Bíblicamente, ¿verdad, hermanos? Pero más correcto, ¿qué es? Entender. Mi vida es hermana Lourdes, ¿cierto? Ay, mi marido verdadero. Un tiempo con otro, varones. Luego otra vez tiene problema, regresa. Luego otra vez pelea, así, otra vez se va, ¿cierto? ¿Por qué se va? Se ve bonito, guapo. Según su deseo se va. Andando, otra vez tiene problema, otra vez regresa, ¿cierto, hermanos? Así era, mi vida, qué asqueroso, mi vida sucia. No puedo, ¿cierto? Mala. Pero encontrando mi marido verdadero, su corazón, ¿cómo se siente? Me siento feliz. Aquí más feliz era, ¿cierto? Aquí más felices. Finalmente entender, ¿cierto? Soy una mujer más sucia. ¿Por qué? Diferentes varones. Pero mi marido verdadero, ¿qué hace? Hasta mi pecado todo asume, ama, me acepta. Eso entendió. Amén, hermanos. Ya mi marido verdadero ama. ¿Cómo ama? ¿Cómo ama? Sin condición, ¿no? Aún cometido pecado, hace ese pecado todos asumiendo, ¿cierto? Abraza ese amor del Señor Jesús y Cristo, hermanos. Amén, hermanos. Por eso mucha gente solamente ve versículo 9, confesaremos, ¿cierto? Entonces nuestra maldad, pecado limpiará, ¿verdad? Limpia nuestros todos pecados. Pero no por confesar, ¿cierto? ¿No? Como nuestro Señor Jesucristo, el versículo 7, ¿cómo está escrito? Juntos podemos leer el versículo 7. El versículo 7, todos juntos podemos leer. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya, conmigo juntos podemos leer 1, 2 y 3. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo. Amén, hermanos. Sí, por ese amor del Señor Cristo, derramó su sangre en la cruz. Ahí limpió todos y pecados.
Sí, nuevamente otra vez tal vez puede cometer pecado, ¿cierto? Pero igual que esa esposa, ¿cierto? ¿No? Aunque teniendo su marido verdadero, pero por su deseo del cuerpo viene otro varón, ¿es cierto? Pero hasta ese pecado, el marido verdadero, perdona o no perdona. Ya perdonó todo eso. Todo ya perdonó, era como sea. Ya perdonó, ¿cierto? Sí, solamente todavía esposa, la mujer, ¿sí? Sigue, disfruta ese deseo del cuerpo, viene otro varones. Pero un día va a encontrar, va a entender, ¿sí? Mi persona más sucia, más asquerosa. Basta, sí, basta, no quiero vivir esa vida. Yo regresaré, mi marido me va a recibir, mi marido todo me ama, ¿sí? Aunque no soy digno de estar al lado de mi marido verdadero, pero me ama. Luego recibir ese amor de marido y verdadero. Amén, hermanos. Sí, Jesucristo, la sangre, por la sangre de Jesucristo, todos pecados ya limpió. Aunque soy malo, pero la sangre de Jesucristo limpió todo. Eso entender, recibir, ¿verdad, no, hermanos? ¿Sí puede entender? Sí, ya aplauso aquí, ya, sí. Sí, hermano Peter, buen marido, ¿verdad, no? Sí, muchos hermanos desean encontrar ese marido. Sí, ama verdaderamente todos pecados, ¿cierto? Eso nuestro Señor Jesucristo. Este año, 2022, está empezando, ¿verdad, no? Y va a pasar rápido, hermanos. El año pasado también Dios trabajó, abrió en gran manera en Bolivia. Trabajo del régimen penitenciario. Muchos privados de libertad, escuchando, recibiendo la salvación. A través de Jerusalén Radios, hasta último rincón de toda parte de Bolivia, escucha hasta idioma aymara, quechua, hasta guaraní. Luego este año también, ¿sí? Perdón, el año pasado, también hogares, asilos, programa de niños, IYF, academia, mucho Dios trabajo. Faltaba obreros, ministros. Entonces, actualmente aquí en Bolivia 12 iglesias, pero 11 lugares más. No hay iglesia, pero hay hermanos salvos, está pidiendo. ¿Cuántos lugares? 11. Entonces Dios creo que va a enviar sus siervos. Estamos convocando los seminaristas. Y también pido, ¿no?, sus oraciones. Este año Dios va a trabajar, va a abrir más grandes este año a través de los canales. Queremos transmitir más el evangelio. Entonces, en esa obra del evangelio, los hermanos, no con quieto, ¿cierto? Todos juntos, todas las actividades, eventos, ¿sí? Fuertemente, echando juntos, participando, acompañando. Entonces, si necesita buena salud, Dios va a dar. Si necesita la economía, Dios todo va a permitir. Amén, hermanos. Sí, por eso esta mañana, sí, no ve nuestras condiciones. Estar juntos con las iglesias, con siervos. Pero cuando la iglesia andando juntos, mientras estando juntos, tal vez mi corazón tiene lleno de deseo del mundo. Pero mientras estando juntos, todo va a contagiar, ¿cierto? El amor de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, terminamos. Orando terminamos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Como nuestro Señor Jesucristo, como amaba a nosotros. Aún somos malos pecadores, sigue cometiendo pecados, sigue desea vivir según mi deseo, según mis pensamientos. Pero esperando, sigue esperando, para que entienda el amor del Señor Jesucristo. Dios Padre, mi persona es más frágil, más viles, más necios, más malos del mundo. Dios Padre, ya basta. No quiero vivir esa vida más miserable. Dios Padre, también quiero vivir para el Señor que murió por mí, por nosotros. Ese año, Dios tiene un plan para Bolivia, para cada uno de nosotros. Esa mañana, nosotros, más importante de nosotros, también queremos regalar a nuestro Señor. Como es Cristo, más importante de Él, su vida, su sangre, su carne,
todo entregó en la cruz para nosotros. Aunque no es nada mi vida, mi persona, pero entregaremos para nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre, esta mañana agradecemos por este culto, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana hasta aquí terminamos. Sí, muchas gracias. Quiero dar algunos anuncios, hermanos. Del 13 al 16 de enero tendremos retiro de Año Nuevo con el pastor Oxupar, ¿no? De manera virtual. La información la vamos a adquirir a través de los guías de zona. También pueden comunicarse con oficina, ¿no? Para poder tener los enlaces. Es una gran oportunidad, hermanos, para participar en familia también, ¿no? Y escuchar la palabra. Como pastor indicaba, van a haber más eventos, ¿no? Para tercera edad, adolescentes, también niños. Entonces también en este retiro, juntos, ¿no? En familia podemos participar y escuchar la palabra a través de su siervo, pastor Oxupar. También, hermanos, como pastor indicaba, ¿no? Realmente Dios quiere anunciar su evangelio, ¿no? En todas partes. Hay muchos lugares de Bolivia que faltan, ¿no? Y también hay lugares donde están pidiendo ministros. Esperamos, ¿no? Que los hermanos tengan el llamamiento en su corazón. Pueden, ¿no? Comunicarse con oficinas, también ser parte de esta convocatoria de seminaristas, ¿no? Para entrar al seminario. Para todos los hermanos deben presentar los siguientes requisitos, ¿no? Carta de recomendación, testimonio de salvación y llamamiento de Dios, ¿no? Y también entre los hermanos también pueden directamente comunicarse con oficina o con pastor también, ¿no? Y tener la entrevista, y a través de la entrevista ya recibiendo la guía del siervo se puede avanzar, hermanos. También, hermanos, tenemos, ¿no? Ha llegado materiales, ¿sí? En librería están a la venta calendarios de este año 2022. Y de verdad, hermanos, este calendario, ¿no? Aún estamos vendiendo. Todos los hermanos pueden comprar e invitar y regalar a los familiares, ¿sí? A través de este calendario también, como pueden ver, están los eventos más sobresalientes, ¿sí? De la iglesia, de la misión a nivel internacional, ¿no? Cada mes tiene un evento especial, y también dentro de este calendario están las sedes de las iglesias en Bolivia, los contactos, el contacto de WhatsApp, ¿no? Y también a través de esto se puede anunciar el evangelio. Esperamos, ¿no? Que muchos hermanos de verdad no compren solo uno, ¿sí? Compren muchos, o sea, 10 calendarios, 20 calendarios, y regalen a toda su familia. Amén, hermanos. También hay, hermanos, los libros que han llegado, 4 libros muy estratégicos para predicar el evangelio, ¿sí? Con temas muy exclusivos. Este juego de libros también, ¿no? Se puede regalar a nuestros familiares, ¿sí? Hay libro que habla, ¿no? Del pecado, la ley, eterna redención, hermanos. Entonces, juntos podemos aprovechar y comprar este material para obsequiar a nuestros invitados. También, hermanos, quiero seguir comunicando acerca de la Academia de Ballet y Gimnasia, ¿sí? Academia de Ballet y Gimnasia para niños y niñas de 6 a 14 años, ¿no? Todos los días jueves, desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Realmente, hermanos, estas academias son muy importantes porque ayudan en la formación, ¿sí? En la disciplina, especialmente en la disciplina del corazón, hermanos, ¿sí? Para tener un orden. Desde niños podemos inculcar los valores. En estas academias también los maestros enseñan, ¿sí? Esa parte tan importante, ¿no? Desde niños enseñarles el corazón de Dios también. Espero que los hermanos consideren este mensaje, y también pueden contactarse también con oficina, ¿no? O también al número 6813-6214, ¿sí, hermanos? También, hermanos, para anunciar el evangelio en los diferentes lugares y provincias, tenemos, ¿no? Un banco, ¿sí? Disculpen, una cuenta, ¿sí? Una cuenta en la cuenta Visa, el número es 213-8408, está a nombre de Jorge Parrado, ¿sí? Hermanos, esta ofrenda es una ofrenda de amor, especialmente para anunciar el evangelio en las diferentes áreas. Como pastor indicaba, ¿no? Tenemos área de régimen, área de IYF, área de niños, área de CLF. También los ministros están viajando a diferentes lugares, ¿no? Tal vez donde no hay sedes, ¿no? Todos los hermanos que de verdad quieren aportar, apoyar, pueden hacerlo, ¿no? A través de esta cuenta bancaria, ¿sí? Esto es para que de verdad, ¿no? Como dice el mensaje, ¿no? Hasta los confines con el evangelio, hermanos, ¿sí? Entonces, esta cuenta es más que todo para anunciar el evangelio, hermanos, ¿sí? También recordarles, ¿no? Todos nuestros cultos no estamos realizando
con las medidas de bioseguridad. También, hermanos, no se olviden portar su carnet de vacuna, muy importante, ¿sí? Especialmente, ¿no?, en los lugares donde hay aglomeración. Y también aquí en la iglesia, ¿no?, pedimos a todos los hermanos que tal vez no tienen, podemos, ¿no?, ayudar, apoyar en ese sentido para que los hermanos también tengan y puedan participar de los cultos dominicales. Esta tarde, hermanos, no se olviden, tenemos el culto de predicación dominical con el pastor Oxupar a las 6:30 de la tarde, ¿sí? Los links, los enlaces vamos a estar mandando en los grupos de WhatsApp, ¿sí, hermanos? Todos juntos. También pueden invitar, ¿sí?, a los hermanos de la tercera edad. Tal vez no hablan muy fluido, ¿no?, tal vez el castellano, pero también estamos traduciendo en quechua y aymara, ¿sí? Podemos aprovechar, hermanos. Pedimos oración, hermanos, por la salud de todos los hermanos, también los siervos, ¿sí? Realmente este tiempo es un poco difícil, ¿no? Pero aún así nosotros queremos apoyarnos en la oración. También si entre los hermanos saben, ¿no?, que hay hermanos que están delicados en salud, por favor pueden comunicarse con oficina o con nosotros directamente para también nosotros orar por los hermanos. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Muy buenas tardes. Nos reencontramos en el culto de la tarde.